Pentecostés, nacimiento de la Iglesia. Meditación espiritual del Reverendo Padre José Luis Torres Pardo, fundador del Instituto Cristo Rey, Roldán, 11 de mayo de 2008. Pentecostés. Quiere decir que celebramos el nacimiento de la Iglesia, el nacimiento de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Como sabemos, Jesús fundó la Iglesia, es decir, la Iglesia estaba, por así decirlo, en gestación, hasta que nace, y nace precisamente hoy. Y es realmente una fiesta que ya desde los primeros cristianos, y de manera especial la Iglesia oriental, lo han celebrado con una gran solemnidad, Basta leer los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, la suntuosidad, la escena, el hecho histórico, cómo lo describe San Lucas, es impresionante. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Todos reunidos, pero reunidos no solamente exteriormente, estamos todos reunidos, los hombres se reúnen, la familia, en muchas circunstancias de la vida, sino el sentido profundo de la palabra, reunidos, es decir, totalmente unidos, la unión, en una misma fe, precisamente, en un mismo credo, en una misma y única Iglesia, todos reunidos en un mismo lugar, no solamente un lugar físico, el cenáculo o el templo, sino en una misma Iglesia, en la Iglesia con singular, fundada por Jesucristo, que subsiste, nos dice el Concilio, en la católica, en nuestra Iglesia. Voy a decir una cosa que es muy importante, al paso, y muy práctica, porque vivimos en este embrollo del llamado pluralismo religioso de las religiones, ¿no? Y hay por ahí todas ideas raras, extrañas y peor, que no son buenas, que con pretexto de respetar todas las religiones, con pretexto de una cierta humildad, de no creernos los únicos, los católicos, etcétera, etcétera, el diablo es inteligentísimo. ¿Por qué? Pues porque consigue su propósito. ¿Cuál? Pues que todos pensemos que en definitiva todas las religiones en el fondo es lo mismo, son iguales, todas son buenas. Entonces la Iglesia sería como pues la reunión de todos y nada más. ¿Qué más da ser católico que budista,
que hindú o que la Hare Krishna, lo que queramos llamar, protestante, testigo de Jehová, es lo mismo, en el fin es lo mismo, no es lo mismo, de ninguna manera. Solamente un ejemplo típico de los protestantes, que ellos solamente reconocen la Biblia como el único depósito de la revelación, de la divina revelación. Esto es un error que es contra lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque la Iglesia fundada por Jesucristo, a la cual pertenecemos por su misericordia, es anterior a la Biblia. No es que yo sea católico porque lo dice la Biblia. No. Es al revés. Cuando la Biblia se escribió y se difundió con la invención de la imprenta, ya existía la Iglesia. Jesucristo no escribió nada. Jesucristo no mandó a ningún apóstol escribir nada. Por supuesto que el Espíritu Santo se los inspiraron a los apóstoles porque los primeros cristianos, naturalmente, pedían a los apóstoles, antes de morirse, por favor, escribirnos por lo menos una síntesis, un resumen de lo que visteis, el testimonio de lo que Jesús, el Maestro, os enseñó. Y entonces se pusieron a escribir Mateo, Marcos, Lucas, Juan, después Pedro, Santiago, Pablo. Pero cuando los apóstoles, o mejor, los evangelistas, escribieron los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ya existía la Iglesia. Hacía años. Escribieron lo que ya existía. La Iglesia es anterior a la Biblia. Eso es lo que quiero decir. De modo que decir, como dicen los protestantes, yo solamente creo y acepto lo que está escrito en la Biblia, eso es absurdo. ¿Por qué? Primero porque en la Biblia no dice eso, que solamente hay que creer lo que dice la Biblia. Y segundo porque la Biblia dice lo contrario. San Juan termina su evangelio, el cuarto evangelio, diciendo que Jesús dijo e hizo muchísimas cosas, sobre todo, no solamente durante los 3 años de vida pública, sino hasta la ascensión, desde la resurrección, en esos 40 días, lo dice explícitamente, les enseñó, les fue desarrollando, explicando todo lo que se refería al reino de Dios que el mismo Jesús había venido a instaurar en la tierra. Y que si se escribiesen todos los libros sobre lo que Jesús dijo e hizo, dice San Juan, una manera de hablar, pienso que no cabrían en el mundo todos los libros. De manera que lo que tenemos en la Biblia, la que yo tengo, y todos tendremos, es un resumen, pero pequeñísimo, una síntesis. Además, la Biblia comprende 72 libros. Eso, cuando se puso por escrito, repito, ya existía la Iglesia. Pues bien, esta expresión que al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar es muy fuerte. No hay que tomarlo como un periodista que escribe. San Lucas no es ningún periodista, ni San Mateo, ni Marcos, no son periodistas. La Biblia dice mucho más de lo que dice. Hay que saber leer entre líneas. Hay que leerla como leían los santos, con la fe, porque cada palabra es un mundo. De repente, vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso. Ahora todos preocupados, y no hay para menos, con el volcán, ahora en Chile, ¿verdad? Y la ceniza que viene, y esto que va, y el humo después, y la neblina, y todo. La gente está despavorida, asustada, y por supuesto. Aquí no se trata de un fenómeno cósmico, simplemente. Es mucho más profundo. Es un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que eso quiere decir es una
infusión, una presencia muy fuerte del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Llenó toda la casa en la que se encontraban. Esto me hace recordar dos cosas, para abreviar. Una, en el Antiguo Testamento, está escrito explícitamente, más de una vez el templo de los judíos, se llenaba de la gloria de Dios. Dice así el texto, se llenaba de la gloria de Dios. Es decir, de una manera incluso sensible para que los judíos pudiesen, de alguna manera, descubrir y penetrar y profundizar y celebrar esa presencia, esa epifanía o teofanía, que significa manifestación, presencia misteriosa de Dios, pero de un modo incluso sensible, como una niebla espesa, que es uno de tantos símbolos bíblicos de la tercera divina persona, que hoy celebramos particularmente. Y otra anécdota es en el cónclave último, en el cual fue consagrado, fue elegido sumo pontífice nuestro amadísimo Papa Benedicto XVI. Una cosa que no había pasado nunca, al decir de los presentes, cuando estaban los cardenales, la famosa fumata, el pueblo esperando, ¿no?, en la Plaza de San Pedro, que saca la fumata blanca, quiere decir que ya ha salido el nombre del Papa, la expectativa, y dice que no sé cómo, por qué fenómeno pasaría, de hecho, toda la gran sala del cónclave donde estaban los cardenales se llenó de la fumata del humo blanco, de modo que no solamente salió por la chimenea, que lo dicen todos, ¿no?, como siempre, sino que también bajó y llenó el cónclave. A mí eso me encanta y me hace mucha gracia incluso, en el sentido que parece como que la elección estaba pero realmente rubricada, no hacía falta que pasase eso, pero pasó, y a mí me gustó ese detalle, como diciendo que Dios avalaba la elección del Papa Benedicto, desde luego. Dios, que es invisible, espíritu puro, tiene que servirse de elementos tomados de la misma naturaleza, no hablemos ya de los milagros, sin llegar a tanto, pero toda presencia, sobre todo cuando es fuerte, del Espíritu Santo, es milagro. Milagro no en el sentido apologético, como es, por ejemplo, el cambiar el agua en vino, como en Caná, o el paso del Mar Rojo, cosas realmente, o resucitar un muerto. Esos son milagros en el sentido apologético, que son los que necesita la Iglesia, jurídicamente hablando, para comenzar el proceso de canonización de un santo. Eso es verdad. Pero yo me refiero a lo que significa la palabra milagro, miraculum, en latín, de miror. Miror significa admirar, algo admirable. Y todo aquello en donde Dios se hace presente de una u otra forma es miraculum, es admirable, es maravilloso. Lo que pasa que necesitamos la fe. A veces Dios o Jesús hacía los milagros para provocar la fe de quien no la tenía y crean en Él. Pero otras veces no. Otras veces exigía la fe. Exigía que activar esa fe que más de una vez está como adormecida, está tibia en nosotros. Hay que activarla. No hace falta ver un milagro espectacular. Pero lo que ocurrió en el cenáculo el día de Pentecostés, eso fue realmente
un miraculum, una cosa formidable, admirable, una especie de vendaval, de huracán, y toda la casa se llenó de esa ráfaga de viento que hizo temblar el lugar. Más adelante, en los Hechos, se dice que estando los apóstoles y los primeros cristianos, los discípulos, en oración, reunidos en una casa, dice San Lucas, tembló el lugar donde estaban reunidos. Tembló el lugar. Ese temblor es una manera de expresar, incluso sensiblemente, repito, la presencia fuerte de Dios. ¿Y qué ocurrió? Se les aparecieron unas lenguas como de fuego. Fijémonos, primero el huracán, la sacudida, ¿no? Un vendaval, una especie de tsunami, diríamos hoy, ¿no? Segundo, lenguas de fuego, como de fuego. El Espíritu Santo, justamente, por ser el amor personal del Padre y del Hijo, en el misterio, en el secreto, en lo íntimo de la Santísima Trinidad, la tercera divina persona, es el amor personal, repito, es fuego. Es uno de los símbolos bíblicos, entre muchos, del Espíritu Santo. Por supuesto que el Padre y el Hijo también, porque la esencia es la misma, es una sola, pero en tres personas distintas. Entonces, Dios es amor como esencia, lo mismo el Padre que el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también es verdad, la fe nos lo enseña, es un misterio, que solamente el Espíritu Santo, la tercera divina persona, es amor personal. El Padre y el Hijo son amor esencial, como el Espíritu Santo. Pero además, solamente el Espíritu Santo es el amor personal que procede del Padre y del Hijo como de un solo y único principio. Qui ex patre filioque procedit, como cantamos y cantaremos en el credo católico. Fuego, fuego. Jesús ya lo había dicho en el Evangelio, todos lo recordamos. He venido a traer fuego a la tierra. He venido a traer fuego a la tierra. ¿Y qué quiero? Sino que la tierra arda. Cristo ha venido a prender fuego la tierra. ¿Qué fuego? El fuego de su amor. El fuego de su amor. Claro. Esa anécdota que he recordado tantas veces y que la tengo grabada en la mente, en el corazón, entre tantas, de vida de santos, de Santa Teresa de los Andes, la carmelita chilena, ¿no? Poco antes de ingresar en el Carmelo, entre varios hermanos, una familia muy católica, pero había un hermano que era medio agnóstico y medio ateo, medio bohemio, ¿no? Y ella, claro, ella insistía y insistía y hablaba con él para convencerle de la existencia de Dios. Y la pobre un día, esto está escrito por su mismo hermano, Lucho, como la llamaba, yo lo tengo escrito, el libro, ella un poco como impotente, como no sabiendo ya cómo argumentar a su hermano, se para y dice, pero Lucho, tú cuando estás hablando conmigo, ¿tú no sientes fuego, no sientes calor? Le dice ella, ¿no? Es deliciosa la anécdota, pero no solamente romántica, sino que es pentecostés. Ella estaba ardiendo de ese amor a Jesús y ese amor a Dios. Y él se extrañaba de que su hermano estuviese tan frío, tan apático y tan, no sé, tan abombado, atontado, como mucha gente, ¿no? No es una autosugestión, no, nada que ver con eso. Aquí la psicología no tiene nada que hacer. Aquí no hay que ir al diván, hay que ir al sagrario, no al diván, al sagrario, claro. Los apóstoles, claro, como dice aquí a continuación, se les aparecieron unas lenguas como de fuego
que se repartieron y se posaron. Es como la paloma o el Espíritu Santo en figura de paloma, lo dice el Evangelio, que se posó sobre el hombro de Jesús en el río Jordán, en el bautismo de Juan Bautista. Con lo cual comenzó Jesús su vida pública, su vida de apostolado. Se oyó la voz del Padre del cielo que decía: este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. Y el Espíritu Santo, en figura de paloma, se apareció y se posó, porque justamente entre las aves, como sabemos, la paloma tiene esta característica, que se posa y camina por el suelo. Otros pajaritos no, vuelan enseguida. La paloma se posa, para decir permanece, claro. Si Jesús es Dios, es el Verbo, el Hijo de Dios, es inseparable del Padre y del Espíritu Santo, lógicamente. El misterio trinitario. Y estas lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de los apóstoles, con la Santísima Virgen, que estaba la Madre de la Iglesia, la Virgen Santísima, y hay una tradición de Oriente, que dice, hasta en las pinturas más antiguas, que el Espíritu Santo el día de Pentecostés, la primera lengua de fuego fue en la Virgen, y de la Virgen se fue como repartiendo en pequeñas lenguas de fuego sobre los apóstoles, la Iglesia. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo, llenos, la plenitud. El cristianismo lo podíamos resumir, por así decirlo, de alguna manera, pues como infinito. Lo podíamos reducir a estas tres palabras. Primero, la novedad. La novedad. El cristianismo con Jesucristo es un acontecimiento donde aparece algo totalmente nuevo, algo inédito. Por eso se llama Nuevo Testamento. El hombre nuevo, el vino nuevo, como veremos después. El día de Pentecostés, los apóstoles estaban como embriagados de ese vino misterioso que es el Espíritu Santo. De manera que la novedad es también un misterio de agonía, de sangre, otro de los símbolos de la divina redención o salvación del mundo. La sangre ya en el Antiguo Testamento, en los sacrificios en el templo. Está la novedad, está la sangre y tercero, aquí, la plenitud. El cristianismo es la religión de la plenitud. En todas las religiones, sobre todo en las dos monoteístas, el judaísmo y el islam, por ser monoteístas, claro, hay siempre parte de verdad, parte de bien, cierto, pero no hay plenitud. La plenitud solamente se da en la Iglesia fundada por Jesucristo. Llegada la plenitud de los tiempos, dice San Pablo a los cristianos de Galacia, capítulo 4, llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, para hacernos hijos adoptivos suyos. Llegada la plenitud de los tiempos. San Juan, en el cuarto Evangelio, dice que Cristo, en el prólogo, estaba lleno de gracia. Plenum gratiae et veritatis. Lleno, pleno de gracia y de verdad. Tan lleno de verdad que Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad. Es infinitamente más que decir, Cristo nos dijo la verdad, por supuesto,
Pero es infinitamente más decir, como es verdad, Cristo es la verdad. No solamente dice la verdad, es la verdad. Cristo no solamente nos ama, es el amor. Es, yo soy. ¿Ven? La plenitud. Y el arcángel San Gabriel, en la Anunciación a la Santísima Virgen, exactamente lo mismo. Ave gracia plena, plena. Dios te salve, llena de gracia, plena, rebosante. Y esa plenitud es la presencia de Dios uno y trino, que en las criaturas se realiza misteriosamente por el Espíritu Santo. Fijémonos en esto. Aquí hay que hacer otro paréntesis. Porque hoy, Pentecostés, tenemos que remontarnos, aunque sea un instante, por la fe, lógicamente, al misterio de la Santísima Trinidad, para ver cómo en su fuente, el Espíritu Santo, que es el amor en el cual el Padre eternamente engendra al Hijo. El Padre engendra al Hijo en el Espíritu Santo. En otras palabras, porque falta el vocabulario, porque estamos ante un misterio infinito que nos desborda. Entonces, nuestro vocabulario es muy pobre, pero no tenemos otro. Pero es suficiente, con la ayuda de la fe. Entonces decimos, ¿cómo el Padre, repito, engendra al Hijo eternamente, simultáneamente, en el Espíritu Santo? Es decir, el Espíritu Santo que procede del Padre y el Hijo. Al mismo tiempo que el Padre engendra al Hijo eternamente, el Padre y el Hijo tienden el uno hacia el otro, gracias al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que los distingue al Padre y el Hijo. El Padre engendra, el Hijo es el engendrado. El Padre no es engendrado. El Padre no procede de nadie. El Hijo es engendrado y por consiguiente procede del Padre. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Los orientales lo dicen de otra manera, parecida. El Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo. Del Padre y el Hijo. Que sea ahí, que sea por, es lo mismo. Procede de los dos, como de un solo principio. Aquí está la gran paradoja, entre tantas paradojas. Es decir, aparentes contrastes o aparentes contradicciones. Aparentes, para la razón natural, para la fe no. ¿Por qué digo esto? Pues porque el Espíritu Santo, al mismo tiempo que nos hace distinguir al Padre del Hijo, el Padre no es el Hijo no es el Padre. Nunca Cristo ha dicho, yo soy el Padre. No lo puede decir. O el Padre soy yo. No. Dijo, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Eso sí. Una cosa es estar en y otra cosa es ser. ¿Ven? Entonces, las personas, las tres, son realmente e infinitamente distintas, pero un solo Dios, una sola esencia, un solo ser. Es inútil intentar entenderlo. Lo creemos tal como Jesús lo reveló y como la Santa Iglesia nos lo transmite, los apóstoles, de parte del Señor. Pero realmente, a la luz de la fe, la razón no tiene nada que hacer aquí, es una cosa, no hay palabras para decirlo, es para salir cantando y riendo y saltando de gozo. Parece mentira, ¿no? Como los hombres, cuando tenemos una alegría grande, por cualquier cosa, ¿no? No que sea mala, pero
no sé, un campeonato de fútbol, o que ha ganado en las carreras mi favorito, ganó River o Boca, y sale la gente toda la noche, la gente con los autos y con las banderas, y toda la noche ahí, pero una cosa, o por una toca la lotería, un disturbio, toda la calle, todos ahí borrachos y tal. Y entonces, ante la Santísima Trinidad, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Me explico lo que quiero decir? Pero como nuestra fe es de pata corta, entonces nos quedamos así, no entiendo nada, como si fuese un jeroglífico, no entiendo nada. La Santísima Trinidad, eso lo dijo un filósofo alemán, Manuel Kant, pobrecito, me da lástima, pobre hombre. Dice que Dios sea tres personas, sea una, en definitiva sería lo mismo. Esto es un disparate, pero por eso Dios no lo va a tener en cuenta, porque ¿qué le va a decir a este pobre muchacho, este filósofo que se creía tan inteligente? ¡Qué tontería! ¿Sabe lo que es? Nada que ver. Por eso el Dios de los cristianos tiene muy poco que ver con el Dios del judaísmo o el del Islam. Lo único que son las tres religiones monoteístas, un solo Dios. En esto sí que coincidimos. Pero en cuanto a cómo es ese único Dios, la diferencia es infinita. Porque el Dios del Islam y el Dios Alá y el Dios del judaísmo, Jehová, como dicen los protestantes, es una sola persona y nada más. Que está allá en las alturas y nada más, no se acerca a los hombres. Por eso tiemblan, un Dios que infunde terror y lo sirven por miedo al castigo y nada más. ¿Cómo se va a comparar esto con un Dios que es, mejor dicho, tres personas? Un Dios que es un Padre que engendra a un Hijo en un amor infinito que es el Espíritu Santo. Esa plenitud está ya en el misterio trinitario, evidentemente. ¿Por qué plenitud? Porque son tres personas. Cuando San Juan dice Dios es amor, el título de la encíclica del Santo Padre, Dios es amor, San Juan no se refiere explícitamente al misterio trinitario, lo da por supuesto, sino que él se refiere a un Dios que se revela en Jesucristo, en el Maestro, con el cual los apóstoles convivieron y que lo vieron predicar y lo vieron hacer milagros y lo vieron hablar y lo vieron morir y lo vieron resucitar. Y eso todo por amor nuestro, para también nosotros resucitar después de nuestra muerte. Esa es la gran noticia y la gran novedad, decíamos antes, la novedad. ¿Saben lo que es saber que vamos a resucitar? ¿Saben una cosa? Otro paréntesis. Uno a veces es inevitable cuando va en un micro o en algún lugar donde hay música, ¿no? Pone música, esto, o va por la calle, o lo que sea, y escucha canciones. Y yo me fijo a veces en ciertas letras de ciertas canciones y me río y lloro al mismo tiempo. Río y lloro al mismo tiempo. Me río porque es ridículo y lloro porque me da pena. Una vez, no sé en dónde yo viajaba, yo no me acuerdo de nada, pero sí me acuerdo que en la letra el que cantaba era un hombre, un joven será, no sé, y le decía a la mujer amada, supuestamente, decía algo así como que, yo no sé si la palabra es esta, la idea era, me pareció esto, renuncio al paraíso. O sea, yo renuncio al paraíso con tal de estar con vos toda la eternidad. Yo salté la carcajada. Digo, ¿este muchacho qué le pasa, muchachito? ¿Qué te pasa, hijo mío? Tú renuncias al paraíso para estar con Proserpina durante toda la eternidad. Primero, si tú supieses lo que estás diciendo, que renuncias al paraíso, es la mayor salvajismo que se puede escuchar. El Señor no te lo tiene en cuenta porque es completamente un ignorante. O sea que yo rehuso a una eternidad feliz en el cielo, en el paraíso, por ti, Proserpina. No sé si aquí hay alguna Proserpina, que me perdone, por eso pongo un nombre que no es muy común, ¿verdad?
Aunque hoy hay cada nombre de chica que yo la verdad que no lo entiendo, los nombres que pone. ¿Cómo se llama su hija? Tuerca. Tuerca. Qué bárbaro. Bueno, dejemos esto ahora. Y entonces, por estar con ella por toda la eternidad, pero ¿tú crees que va a estar con ella con toda la eternidad? Los dos vais a morir, hijo mío. ¿Quién se va a morir antes de los dos? Hasta que la muerte nos separe. Bueno, en esto se ve, por una parte, el deseo de felicidad del ser humano, pero por otra parte, una persona que no tiene ni pizca de fe, que no diría ese disparate. Porque la muerte se terminó con la muerte. Se terminó todas las cosas lindas de este mundo. ¿Y después qué pasa? Ahí está la novedad. Cristo dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, yo le resucitaré en el último día. Yo lo resucitaré. Claro que sí. Esta es la gran novedad. Búsqueme una religión que me asegure que después de mi muerte voy a resucitar. Y por una eternidad feliz. Si Proserpina se salva, hace queridos ignacianos y se salva, entonces estaremos juntos por la eternidad. Pero no como aquí. De otra manera. Bueno. También con los seres queridos. Claro, no se imagina la otra vida como con los códigos de esta, ¿no? Que ponen en el cielo habrá restaurante y después pondrán aquí el parque. Yo digo tonterías. No tengo ni idea de nada. No, pero con los niños, disparate tras disparate. Claro, porque no tenemos otra experiencia que la que en este mundo. Aunque sea buena, no importa. Pero todo es limitado. Bien, entonces cerramos el paréntesis. La plenitud, ¿ves? La novedad y la plenitud. Al producirse, dice, había en Jerusalén, las lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos, quedaron todos llenos del Espíritu Santo. A este propósito, dentro del misterio trinitario, ya lo hemos dicho más de una vez, a la luz de la fe, de las tres divinas personas, primero, ¿por qué tres divinas personas? ¿No podían ser más personas, 4, 5, 6 o miles de personas? No, porque todo el amor del Padre, que es el Espíritu Santo, se lo da al Hijo al engendrarlo. Y el Hijo recibe ese amor y ese mismo amor, no otro, se lo devuelve al Padre. Se produce una especie de flujo y reflujo. Lo que se llama, en teología, con una palabra griega, sinergia. Sinergia. Ergor, acción, actividad. Sin, conjunta. Sinergia. Un flujo y reflujo, no es que haya movimiento, pero no tenemos otro vocabulario. Entonces, el Padre da toda su naturaleza al Hijo, cosa insólita que solamente se puede saber, no entender, por la fe. Cuando los padres engendran los hijos, le dan su propia sangre, su propia carne y naturaleza, sí, pero no toda, si no desaparecería el papá y la mamá. La prueba está que puede morir la mamá y el hijo sigue viviendo o viceversa. En cambio, en la Trinidad no es así. Por eso, la esencia de las divinas personas, las tres personas, está justamente en esta relación, en las relaciones. El Padre está en relación al Hijo y también está en relación con el Espíritu Santo, en el cual y por el cual el Padre se da totalmente al Hijo y el Hijo recibe esa naturaleza del Padre plena y el Hijo como que se la devuelve al Padre, es decir, sienten los dos la misma atracción en sentido contrario, el Padre hacia el Hijo y el Hijo hacia el Padre, y se funden, pero no se confunden. Se funden en un solo amor, el Espíritu Santo, pero no se confunden como personas. El Padre sigue siendo Padre, el Hijo, y el Espíritu, el amor de ambos, el Espíritu Santo, una tercera divina persona. No podrían ser dos personas. Uno dice, ¿por qué no podrían ser dos personas? Si decimos que el Padre se entrega totalmente al Hijo y el Hijo al Padre, ya está. No, porque por ser infinito, el amor de ambos, y aunque sea el mismo,
Sin embargo, por ser infinito, el amor mismo de ambos es también una persona, tan persona como el Padre y el Hijo, pero de una manera totalmente distinta. Y este es el motivo por el cual nos cuesta tanto a nosotros entender al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, siendo persona, no tiene rostro. Nosotros, Padre e Hijo, nos lo imaginamos porque por experiencia sabemos lo que es un Padre y un Hijo. Pero el Espíritu Santo, el amor, que sea también una persona, no lo podemos entender. El amor es espíritu puro, personal, repito, pero no tiene rostro. Entonces, como Dios o el amor es infinito, desborda, por así decirlo, al Padre y al Hijo, de tal manera que el mismo amor que desborda es también una divina persona. Y entonces sí, el Espíritu Santo es quien cierra, entre comillas, el misterio trinitario. Tienen que ser tres, no pueden ser menos de tres ni más de tres. Lo que pasa es que no me puedo largar porque van a tocar muy pronto. Sí. Tenemos que adorar este misterio. Y entonces, esto es muy importante para entender lo que es la creación, lo que es la revelación y lo que es la encarnación del Verbo. Primero, la creación. La creación es obra de las tres divinas personas, sí, pero cada una según su propia personalidad. El Padre como Padre, el Hijo como Hijo y el Espíritu como el Espíritu Santo, el amor. Pero lo que hace la Santísima Trinidad, abrirse para crear el mundo, es precisamente la tercera persona. La tercera persona es la que, entre comillas todo, permite, repito, la Trinidad, al Padre y al Hijo, salir el uno del otro, que no es salir, porque no se pueden separar, pero sí el revelarse y el crear el mundo. En otras palabras, es el Espíritu Santo, como dice el Génesis al comienzo, Spiritus Dei ferebatur super aquas. El Espíritu de Dios era llevado sobre las aguas, es decir, sobre ese caos, sobre esa materia informe, confusa, oscura, es un modo de expresar el Génesis, el comienzo del mundo creado. El Espíritu Santo era llevado sobre las aguas. Y los santos padres comentan diciendo que la analogía de la creación sería como la gallina incuba los huevos, ¿verdad? Y está transmitiendo vida para esos pollitos que van a salir en un momento determinado de esos huevos que incuba la gallina. ¿Eso qué quiere decir? Que el Espíritu Santo, que es la vida, espíritu de vida, el Espíritu de vida, la vida trinitaria del Padre y el Hijo, se comunica, sale del encierro de la Trinidad, digámoslo así, y entonces Dios dice, hágase la luz, y la luz fue hecha, y así todas las demás criaturas, como leemos en las primeras páginas del Génesis. Cómo se ha generado Génesis, cómo ha aparecido el cosmos, la creación, que es como una especie de prolongación, por así decirlo, del misterio del amor trinitario. El amor en Dios, por ser infinito, desborda en el Espíritu Santo hacia afuera, ad extra, y entonces tenemos ya la creación. De ahí que todas las criaturas son huella o vestigio de Dios, uno y trino, hasta la millonésima de un átomo lleva el sello trinitario. Ahora bien, solamente los seres espirituales, intelectuales, los ángeles y los hombres, tenemos el alma espiritual, somos imagen
y semejanza de Dios, en el orden natural y sobrenatural. Las demás criaturas, animales, vegetales, minerales, son vestigios, huellas, pero no imagen y semejanza. Bien, en consecuencia, la creación es un acto del amor trinitario, repito, que desborda. Es como un embalse que acumula tanta agua que rompe el dique y desborda, o como un volcán. Tenemos estos ejemplos que nos dan una cierta idea. La Trinidad es como un volcán de amor del Padre y el Hijo, el amor del Espíritu Santo, que como la lava del volcán sale y llena y quema todo, y es terrible. Ese fuego que está ahí dentro de esa montaña, que una analogía sería la mujer embarazada, que es una cosa lo más hermoso que hay desde el punto de vista de la divina revelación. ¿Por qué? Y pues que de una manera nos hace, no digo entender, pero sí nos da una cierta idea de cómo el Padre en la Trinidad está como embarazado del Hijo, embarazado entre comillas, ¿verdad? Eternamente lo lleva dentro. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Entonces es vida que ha sido engendrada por la acción del Espíritu Santo y que tiende a salir, a dar a luz la vida. De ahí, entre paréntesis, como el aborto y la eutanasia, etcétera, son pecados intrínsecamente gravísimos y perversísimos, pecados mortalísimos, que Dios castigará de una manera terrible con el infierno. Es lógico, porque el Espíritu Santo es la vida trinitaria. El Espíritu Santo es como el corazón con el cual palpita el Padre y el Hijo. Los que se aman, los enamorados, son dos personas distintas, sí, pero son una sola carne. Ahí está la fundación del matrimonio. Serán los dos una sola carne, Adán y Eva. Por eso el divorcio y las uniones de hecho, y las separaciones y las homosexuales, todo eso es contra natura, es contra la lógica de Dios, es contra la realidad, es contra el amor de Dios. Son pecados contra la Santísima Trinidad, de una gravedad tan grande que los que los cometen no tienen idea. Tendrán idea si no se convierten cuando vayan al infierno, pero ya va a ser demasiado tarde. Es terrible eso. El Espíritu Santo es el palpitar del amor del Padre y el Hijo, por así decirlo, ¿no? Y ahí entonces viene la creación. Y con la creación viene la revelación. Segundo, la divina revelación. Es decir, Dios se revela, se descubre al hombre. Y con la revelación viene, tercero, la encarnación. El misterio de la encarnación. El Padre, a impulso del Espíritu Santo, envía al Verbo, a su Hijo, al seno purísimo, inmaculado de María, nuestra bendita Madre, la Virgen María. Y nace como hombre, siendo Dios, la segunda persona. Pero es por obra del Espíritu Santo. San Gabriel conocía la teología y el catecismo mejor que nosotros. ¿Cómo será esto?, le dice la Virgen al ángel. Si yo no conozco varón, si yo tengo deseo de consagrar mi virginidad a Dios, no te preocupes, María, el Señor lo va a hacer. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y lo que nacerá de ti será llamado santo, será llamado hijo de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Mira, tu prima Isabel, que no podía tener hijos, ahora ya está embarazada, así que ahora enseguida vete a ayudarla. Y si Dios ha podido hacer fecunda a una mujer estéril, pues puede hacer también que tú engendres a Jesús sin concurso de San José para nada. Caso excepcional, por supuesto. Para Dios no hay nada imposible. ¿Ven? Es el Espíritu Santo el que vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra, la sombra del misterio, la sombra de la Trinidad. Y ahí va a nacer la maravilla de las maravillas, la novedad de las novedades, Jesucristo. De modo que cuando llegan a su casa y llega alguien de la familia, el marido, la mujer, el hijo, la hija, el novio, quien sea, o el vecino, ¿hay una novedad? Sí. ¿Cuál? Jesucristo. ¡Bah! ¿Cómo que va? La novedad, Jesucristo. ¿Qué otra novedad esperamos en esta vida? ¿Qué esperamos de esta vida?
un adelanto de qué, un avión que vaya a 1.000 millones de kilómetros por hora, o un globo, que esa es la novedad que esperamos. Parecemos como criatura de 1 año y medio, no llega a 2 años. ¿Qué novedad mayor que un hijo de Dios hecho hombre? ¿Y qué novedad mayor que después de la muerte vamos a resucitar y vamos a ir al cielo todos? Si no fuese por esto, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Y qué están haciendo ustedes ahí? Pero claro, hay que pagar un precio. ¿Cuál? La fe, el acto de fe. El acto de fe. Y si no creo, lo siento por ti. Te acompaño en el sentimiento. Después no chilles. Dios nos exige un adelanto. Dios nos exige un cheque en blanco para que Él ponga el precio. Usted ponga el precio. Y el cheque en blanco, el precio, es el acto de fe. El acto de fe. Y es así. O es que todos los mártires que han dado la vida y todos los santos que han vivido esa vida de sacrificio, de persecución, etcétera, etcétera, estaban todos locos, estaban todos, no sé, mareados, o estaban todos mal de la cabeza. ¿Desde cuándo? No, tiene que ser verdad. Si no fuese por eso, la vida sería un absurdo. Por eso les recomiendo el próximo número de la revista Cristo Rey, que acaba de salir. La va a tener a su disposición a un precio baratísimo. Yo nunca he hecho propaganda de nada. Pero no lo digo porque el tema que tocamos en el artículo es el sentido y el sinsentido de la vida. ¿Cuánta gente, amados hermanos, que hoy vive sin saber para qué, ni por qué, ni nada? Vive, trabaja, baila, ríe, llora, tiene suerte, no tiene suerte, buena onda, mala onda. Y al final, renuncio al paraíso para estar con vos. No digas tontería, muchacho, no digas tonterías. Piensa un poco lo que estás diciendo. No digas tantas tonterías. Si la vida tiene un sentido solamente, y solamente la fe nos dice dónde está escondido ese sentido. Y el que no tiene fe, pues va a quedarse, como muchísimos hoy día, viviendo una vida absurda. Una vida absurda, sin sentido. Trabaja por trabajar, baila por bailar, ríe, llora, mala suerte, buena suerte, se muere y se terminó. ¿Y después qué pasa? Como me dijo, con eso termino, me río porque una vez, hace poco, fui al garage a tomar el auto y el muchacho que le pagaba, ¿no? Le digo, ¿tú eres católico? Dice, no. Digo, pero tú no crees en Dios ni nada. De esto ahora yo no pienso en esto. Digo, bueno, pero hay que pensarlo, porque la vida aquí se termina, ¿no? Dice, y yo digo, ¿y después te vas a morir? ¿Qué pasa? Dice, bueno, y después hablamos. Después de que muramos vamos a hablar. Yo no he visto dos esqueletos que hablen nunca. Me dijo esto, después hablamos. Pobre chico, ¿no? Yo rezaba por él, porque, bueno, la gente vive así, sin saber para qué vive ni nada. Y se pierde lo más lindo de todo, que es la divina revelación, que es el misterio de la Santísima Trinidad, que hoy se nos manifiesta, nos llena el alma por el Espíritu Santo, que en forma de fuego, de lenguas, la predicación del Evangelio, ir y predicar por todo el mundo. Decía Jesús a los apóstoles, ir y predicar, la lengua, hablar, tenemos que dar testimonio. Fuego, Dios es el fuego del amor. Dios lo hace todo por amor. Cristo muere en la cruz por el fuego del amor, consumido por el fuego del amor. Y los cristianos tenemos que hacer lo que Jesús dijo y lo que Jesús vino a hacer en este mundo. He venido a la tierra, yo he venido para que arda. He venido a traer el fuego a la tierra. He venido a traer el fuego del amor de mi Padre y mío. Es el Espíritu Santo. ¿Y qué otra cosa quiero yo? Sino que la tierra arda de fuego. Eso es. Cada uno de nosotros tenemos que ser una pequeña lengua de fuego que no solamente por convencimiento intelectual no es suficiente.
Claro que hay que saber el catecismo, por supuesto, pero no basta. El testimonio es un testimonio vital, de vida, coherente con la fe, con lo que creemos. Y entonces, ese amor trinitario en mi corazón, esa pequeñita llama de fuego, tengo que estar echando siempre leña al fuego, alimentar la fe, la esperanza, el amor, las virtudes, la santidad, para ser fuego también en este mundo tan frío, tan aburrido, que se muere de hastío y de un sinsentido. Y este es el testimonio que tenemos que dar. Por eso los apóstoles salen del cenáculo transformados a tal punto que todos los que acudieron al cenáculo, atraídos por ese ruido, ese huracán, esa especie de movimiento cósmico, diríamos hoy, ven a los apóstoles que salen y empiezan a predicar, Pedro, por ejemplo, los demás igual, y están transformados, de tal manera que se reían de ellos. Algunos decían, pero están borrachos, estáis borrachos, están locos, el Papa está loco, Sor Lucía de Fátima, otra loca, Santa Teresita del Niño Jesús estaba loca, San Francisco de Asís estaba loco, Santa Teresa de Jesús también estaba loca, todos estaban locos. Es una locura que el mundo no conoce. Están borrachos, decían los habitantes de Jerusalén viendo a los apóstoles predicar, transformados. Esos apóstoles que hace días estaban muertos de miedo en la pasión y renegando de Cristo, asustados, y ahora lo ven transformados, sin miedo a nadie. Dicen, están borrachos. Y Pedro le dice, no, uno no se emborracha a las 9 de la mañana. No, estamos borrachos de otro vino, es un vino nuevo, como lo dice el Apocalipsis, ¿no? Embriagados del vino nuevo que es el amor de Dios. Y por eso, como dice el Papa, y la experiencia y la vida de los santos, de los mártires, los cristianos que viven o que tratan de vivir como debe ser el Evangelio y dar testimonio ante el mundo pagano y recontrapagano, como hoy, la barbarie, piensa que estamos locos, piensa que estamos ebrios y que no sé qué más, lo que quieran, o que somos gente que estamos mal de la cabeza. Eso lo piensan ellos. Lo que pasa es que ellos no conocen el secreto de esta locura y de esta embriaguez, de este misterio del amor de Dios, que nos hace ya felices en esta tierra, con la cruz a cuestas, y eterna y plenamente en el cielo. Pues que así sea.